Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Juan, ¿cómo estás? Hola Ceci, hola amigos. Hoy tenemos un programa donde juntos vamos a repasar las principales informaciones y las repercusiones de este último viaje apostólico del Santo Padre Francisco al África. Exactamente, Mozambique, Madagascar, Mauricio, 3 países visitados por el Papa. Y en uno de los 3, que en este caso es Mozambique, Francisco reforzó su oración por la preservación y el cuidado del medio ambiente, la casa común, la paz y renunciamiento a las armas. 3 puntos fuertes. Bueno, la presencia y la oración del Papa Francisco junto a todos los fieles a la Virgen María en este continente africano tan mariano. Un poco de todo esto vamos a compartir en el programa de hoy, por eso bienvenidos, quédense con nosotros aquí en Francisco a Diario. El Papa Francisco inició su 4º viaje apostólico al continente africano. 3 países fueron parte de este trayecto. Estamos hablando de Mozambique, Madagascar y la isla Mauricio. En el caso del primer destino, estamos hablando de Mozambique, permaneció allí Francisco durante 3 días y 3 fueron los temas importantes del diálogo con el pueblo. Estamos hablando de la paz, de la preservación del planeta y de la renuncia a las armas. El Papa Francisco visitó Mozambique, primera etapa de una gira de 7 días por 3 países de África y el Océano Índico, con la pobreza, los conflictos y los desastres naturales. El avión del Papa aterrizó en Maputo, capital del país, donde fue recibido por el presidente Philippe Nyusi. Se le vio con energía y de buen semblante, saludando a las autoridades y disfrutando de las danzas locales. En sus distintas actividades en suelo mozambiqueño, el Papa abordó el tema del frágil proceso de la paz del país, la devastación causada por 2 ciclones este año y las próximas elecciones generales. La visita al país, de 3 días, se produce un mes después de que el gobierno local firmara un tratado de paz histórico con el antiguo grupo rebelde Renamo, reconvertido en el principal partido de la oposición, aunque nunca se desarmó del todo tras la guerra civil de 16 años que golpeó a esta ex colonia portuguesa. Precisamente la paz y la reconciliación como factor de desarrollo de los pueblos, en especial en Mozambique, fue el tema que centró el discurso que pronunció el Papa Francisco en el Palacio Presidencial de Maputo, ante las autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Também quero exprimir o reconhecimento meu e de grande parte da comunidade internacional pelo esforço que há decênios se vem fazendo para que a paz volte a ser norma e a reconciliação o melhor caminho para enfrentar as dificuldades e desafios que tendes como nação. Neste espírito e com este propósito, há cerca de um mês, assináveis na Serra do Grongosa o acordo de cessação definitiva das hostilidades militares entre irmãos moçambicanos. Um marco que saudamos e esperamos decisivo, plantado pelos corajosos na senda da paz, que da parte daquele acordo geral de 1992 em Roma. Quantas coisas se passaram desde a assinatura do histórico tratado que selou paz e os 7 primeiros rebentos. São estes rebentos que sustentam a esperança e dão confiança para não deixar que a maneira de escrever a história seja a luta fratricida, mas a capacidade de se reconhecerem como irmãos, filhos de uma mesma terra, administradores de um destino comum. A coragem da paz, uma coragem de alta qualidade, não é a da força bruta e da violência, mas aquela que se concretiza na busca incansável do bem comum. Conhecentes
o sofrimento, o luto e aflição, mas não deixastes que o critério regulador das relações humanas fosse a vingança ou repressão, nem que o ódio e a violência tivessem a última palavra. Luego de reunirse con las autoridades, el Papa Francisco tuvo un encuentro interreligioso con los jóvenes mozambiqueños. Durante su discurso, el Santo Padre les recordó a los jóvenes que son muy importantes y les pidió a todos estar atentos a aquellos que quieren dividir, enfrentar o fragmentar. Después de su cita oficial con las autoridades políticas, civiles y diplomáticas del país, el Papa Francisco participó de un encuentro interreligioso con jóvenes en el pabellón de deportes de Maxakene, en la capital del país. Con un tono desenfadado y cercano, el Papa les ha asegurado a los jóvenes que son una prioridad para todo pastor. En otro fragmento de su discurso, Francisco enfatizó que los jóvenes no son solo el futuro de Mozambique, tampoco de la Iglesia y de la humanidad, sino que son el presente, y que con todo lo que son y hacen ya están aportando lo mejor que hoy pueden regalar. Sin su entusiasmo, sus cantos, su alegría de vivir, ¿qué sería de esta tierra?, se preguntó el Santo Padre. A continuación, el pontífice ha agradecido la presencia a los representantes de otras confesiones, a quienes, sin ser parte de alguna tradición religiosa, estuvieron participando. A todos los ha animado a sentir como propia la experiencia de que todos somos necesarios, con nuestras diferencias, pero necesarios. Obrigado por estar aqui as diferentes confissões religiosas. Obrigado por vos animardes a viver o desafio da paz e a celebrarla hoje, como família que somos, incluindo aqueles que, não fazendo parte de nenhuma tradição religiosa, também estão a participar. Estáis a fazer a experiência de que todos somos necessários, com as nossas diferenças, mas necessários. As nossas diferenças são necessárias. Vos juntos, assim como estáis, sois o palpitar deste povo, onde cada qual desempenha papel fundamental, num único projeto criador para escrever uma nova página da história, uma página cheia de esperança, cheia de paz, cheia de reconciliação. Pergunto-vos, queréis escrever esta página? Quando eu entrava, cantabas reconciliação. ¿Lo repiten? Cuando yo... Obrigado. Fizeste vos duas perguntas, mas acho que são ligadas. Uma delas, como fazer para que os sonhos dos jovens se tornem realidade? A outra, como fazer para que os jovens se envolvam nos problemas que afligem o país? Vos hoje apostastes nos o caminho e ensinastes-nos como responder essas perguntas. Vos exprimistes com a arte, com a música, com a riqueza cultural que mencionabas com tanta ufanía, exprimistes uma parte dos vossos sonhos e realidades. Em todas elas se mostram modos diferentes de asomar-se ao mundo e fixar o horizonte, sempre com olhos cheios de esperança, cheios de futuro e cheios de ilusões. El segundo destino de este viaje apostólico, este cuarto viaje apostólico, fue Madagascar. Una de las citas destacadas de este viaje fue el encuentro con los obispos locales. Francisco se dirigió a los prelados invitándolos a ser sembradores de esperanza y sobre todo y el corazón del mensaje a que no dejen de hacer opción por los pobres. El Papa Francisco aterrizó en Antananarivo,
capital de Madagascar, la segunda etapa de su viaje apostólico en África, tras haber estado en Mozambique desde el 4 al 6 de septiembre. A su llegada, el Papa fue recibido en el aeropuerto de Antananarivo por el presidente de la República y su esposa, 2 niños vestidos con trajes típicos y por los obispos de Madagascar. La ceremonia de bienvenida se realizó en el mismo aeropuerto con la Guardia de Honor y un numeroso coro que entonaba cantos tradicionales de bienvenida. Siguiendo su agenda de actividades, el Papa visitó la Catedral de Andohalo, en donde mantuvo un encuentro con los obispos. El Papa Francisco dijo a los obispos de la Conferencia Episcopal de Madagascar que el verdadero pastor no exige más de la cuenta, no menosprecia resultados aparentemente más pobres. En su discurso, el pontífice recordó a los obispos la importancia de ser pastores que siembren esperanza. Les pidió no caer en la mundanidad ni el control y también les pidió discernir bien sobre los candidatos al sacerdocio. La persona umana costituisce un'altra dimensione del nostro impegno pastorale. Per essere pastori secondo il cuore di Dio, dobbiamo essere i primi nella scelta di proclamare il Vangelo ai poveri. I primi nella scelta di proclamare il Vangelo ai poveri. Non devono restare dubbi né sussistono spiegazioni che indeboliscano questo messaggio tanto chiaro. Oggi e sempre i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo e l'evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è segno del regno che Gesù è venuto a portare. Occorre affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli. In altre parole, abbiamo un dovere particolare di vicinanza, di protezione verso i poveri, gli emarginati, i piccoli, verso i bambini e le persone più vulnerabili, vittime di sfruttamento, di abusi, vittime oggi di questa cultura dello scarto. Oggi la mondanità ci ha portato a inserire nei programmi sociali, i programmi di sviluppo, lo scarto come possibilità. Lo scarto che sta per nascere e lo scarto di coloro che stanno per morire, per affrettare la partenza. Otra de las actividades de Francisco en Madagascar fue el encuentro con los jóvenes. Al igual que en Mozambique, Francisco habló frente a un auditorio de casi 100.000 jóvenes. El corazón del mensaje allí en Madagascar fue la invitación, mejor dicho, de que no pierdan la esperanza y sobre todo la certeza de que Dios los llama a cada uno por su nombre. Que la luz de la esperanza no se apague. Nuestra Madre mira a este pueblo de jóvenes que ella ama, que también la busca haciendo silencio en el corazón, aunque en el camino haya mucho ruido, conversaciones y distracciones, y le implora para que no se apague la esperanza. Así se expresó el Papa Francisco en un encuentro con los jóvenes de Madagascar, durante la vigilia en el Centro Diocesano de Antananarivo, en el marco de su 31º viaje apostólico a África. El Santo Padre, recordando la pregunta que Jesús hace a sus discípulos a orillas del río Jordán, dijo que el Señor sabe que somos buscadores de esa felicidad para la cual fuimos creados, y que el mundo no nos podrá quitar. En el camino de búsqueda, el pontífice advirtió que existen espejismos que nos prometen y encantan con una felicidad aparente, rápida, fácil e inmediata, pero que al final dejan el corazón, la mirada y el alma a mitad de camino. Antes de concluir su discurso, el Papa Francisco encomendó en manos de la Virgen María, la protectora de Madagascar, la vida de todos y cada uno de los jóvenes, de sus familias y amigos, para que nunca les falte la luz de la esperanza, y que Madagascar pueda ser cada vez más la tierra que el Señor soñó. Y concluyó pidiendo a los jóvenes que no se olviden de rezar por él. Sappiamo tutti, anche per esperienza personale, che ci si può smarrire e correre dietro a illusioni che ci fanno promesse e ci incantano con una gioia appariscente,
una gioia rapida, facile, immediata, ma che alla fine lasciano il cuore, lo sguardo e l'anima a metà strada. State attenti di coloro che ti promettono strade facili e poi ti lasceranno a metà strada. Quelle illusioni che quando siamo giovani ci seducono con promesse che ci anestetizzano, ci tolgono la vitalità, la gioia, ci rendono dipendenti e ci chiudono in un circolo apparentemente senza uscita e pieno di amarezza. Un'amarezza, non so se sia vero, ma c'è il rischio per voi di pensare e così niente può cambiare, nessuno ci può far nulla, soprattutto quando non si dispone del minimo necessario per combattere giorno per giorno, quando le effettive opportunità di studiare non sono sufficienti, o per coloro che si rendono conto che il loro futuro è bloccato a causa della mancanza di lavoro, della precarietà, delle ingiustizie sociali e che quindi sono tentati di arrendersi. State attenti davanti a questa amarezza, state attenti. Y nosotros ya llegamos a esta pausa en la información, no sin antes reiterarlos, invitarlos a que puedan sumarse como aportantes sosteniendo este producto que es Francisco a Diario, parte de la obra de María. Así que si querés sumarte, están debajo aquí en la pantalla los teléfonos 0810 7 veces el número 7. Para que te puedas comunicar tiene el costo de una llamada local. Juan, pero tenemos un plus. Claro que sí, porque además de encontrarnos en www.radiomaria.org.ar y desde esta vía también sumar su colaboración, ahora Ceci nos podemos encontrar en Instagram como Francisco a Diario, donde vamos a compartir adelantos de la programación. Uno de los últimos destinos del viaje a Madagascar fue la Ciudad de la Amistad, fundada en el año 1989 por el padre Pedro Opeka. Él pertenece a la congregación de los Vicentinos. Una linda instancia de encuentro y Francisco le reconoció al pueblo allí en la Ciudad de la Amistad el valor para ponerse de pie. Uno de los momentos más esperados del 31º viaje apostólico del Papa Francisco fue el abrazo entre el pontífice y el sacerdote argentino Pedro Opeka, fundador de la Ciudad de la Amistad en Madagascar, una ciudad que se levantó literalmente sobre un basurero y que hoy es ejemplo de esperanza y fe. 8.000 niños y jóvenes cantaron alegres y alzaron banderas coloradas para recibir al Papa Francisco en su visita a la Ciudad de la Amistad en Acamasoa, Madagascar. Colores, música y muchas emociones se congregaron en el auditorio de Manantenasoa. Esperanza fue la palabra que resonó con fuerza en el discurso del Papa Francisco, en su segundo día en Madagascar. La pobreza no es una fatalidad, afirmó el Santo Padre. El Papa exhortó a todos a rezar para que en todo Madagascar y en otras partes del mundo se prolongue el brillo de esta luz de fe en Acamasoa, y podamos lograr modelos de desarrollo que privilegien la lucha contra la pobreza y la exclusión social, desde la confianza, la educación, el trabajo y el esfuerzo, que siempre son indispensables para la dignidad de la persona humana. Asimismo, el Santo Padre destacó los valores educativos que están detrás de la obra iniciada por el Padre Opeka, para transmitir un tesoro enorme de esfuerzo, disciplina, la honestidad, el respeto a sí mismo y a los demás. È una grande gioia per me trovarmi in mezzo a voi in questa grande opera. Acamasoa è l'espressione della presenza di Dio in mezzo al suo popolo povero, non una presenza sporadica, occasionale, è la presenza di un Dio che ha deciso di vivere e rimanere sempre in mezzo al suo popolo. Siete numerosi stasera, proprio nel cuore di questa città dell'amicizia che avete costruito con le vostre mani e che, non ne dubito, continuerete a costruire affinché molte famiglie possano vivere con dignità. Vedendo i vostri volti radiosi, rendo grazie al Signore che ha ascoltato il grido dei poveri e che ha manifestato il suo amore
con segni tangibili come la creazione di questo villaggio. Le vostre grida generate dal non poter più vivere senza un tetto, vedere i figli crescere nella malnutrizione, non avere un lavoro, generate dallo sguardo indifferente, per non dire sprezzante di molti, si sono trasformati in canti di speranza per voi e per tutti quelli che vi guardano. Ogni angolo di questi quartieri, ogni scuola o dispensario è un canto di speranza che smentisce e mette a tacere ogni fatalità. Diciamolo con forza, la povertà non è una fatalità. El tercer destino de este viaje apostólico del Papa Francisco al África fue la isla Mauricio. Y a pesar de su corta estancia en este país, la agenda del Santo Padre fue muy cargada, muy apretada, con muchas actividades entre las que se destaca la misa masiva que el Santo Padre celebró en Port Louis, que es la capital de la isla. Las bienaventuranzas son el carnet de identidad del cristiano, afirmó el Papa Francisco durante la misa que celebró en el monumento de María Reina de la Paz en República de Mauricio. En su homilía, el Santo Padre lamentó que a pesar del crecimiento económico experimentado en las últimas décadas, los jóvenes de este país se encuentran muchas veces en situación de exclusión. El Papa aseguró que ellos son quienes más padecen la desocupación que provoca no solo un futuro incierto, sino que además les quita la posibilidad de sentirse actores privilegiados de la propia historia común. Por último, Francisco invitó a los representantes de la Iglesia en Mauricio a no esperar un contexto favorable para llegar a los jóvenes, porque para vivir el Evangelio no se puede esperar que todo a nuestro alrededor sea favorable, porque muchas veces las ambiciones de poder y los intereses mundanos juegan en nuestra contra. Ma com'è duro constatare che nonostante la crescita economica che il vostro Paese ha avuto negli ultimi decenni, sono i giovani a soffrire di più, sono loro a risentire maggiormente della disoccupazione che non solo provoca un futuro incerto, ma inoltre toglie ad essi la possibilità di sentirsi protagonisti della loro storia comune. Futuro incerto che li spinge fuori strada e li costringe a scrivere la loro vita tante volte ai margini, lasciandoli vulnerabili e quasi senza punti di riferimento davanti alle nuove forme di schiavitù di questo secolo XXI. Loro, i nostri giovani, sono la prima missione. Dobbiamo invitarli a trovare la loro felicità in Gesù, non in maniera ascetica o a distanza, ma imparando a darle loro un posto, conoscendo il loro linguaggio, ascoltando le loro storie, vivendo al loro fianco, facendo loro sentire che sono benedetti da Dio. Non lasciamoci rubare il volto giovane della Chiesa e della società. Non permettiamo ai mercanti di morte di rubare le primizie di questa terra. Si bien no estaba previsto en agenda, el Papa Francisco se hizo el tiempo para visitar el santuario del Padre Laval, más conocido como el Apóstol de los Negros, un gran impulso en Mauricio para la evangelización de los nativos. Francisco se llegó a la tumba del Beato e hizo una oración por el país. En el marco de su viaje apostólico a Mauricio, y tras haber celebrado la Santa Misa en el monumento de María Reina de la Paz, el Papa Francisco realizó una visita privada al santuario del Beato Padre Jacques Laval, conocido como el Apóstol de los Negros, porque se dedicó a la evangelización de los indígenas en Mauricio. En su visita, el Santo Padre dejó un ramo de flores delante de la tumba y realizó una oración en silencio por varios minutos. Jacques Désiré Laval fue un misionero francés que llegó en 1841 a la isla de Mauricio y evangelizó a los esclavos liberados.
Fundó numerosos hospitales para hacer frente a las epidemias del cólera de 1854, 1857 y 1862. También fundó escuelas, construyó capillas para promover la formación espiritual y la integración social de la población. Falleció el 9 de septiembre de 1864 y fue beatificado por San Juan Pablo II el 29 de abril de 1979. El Papa Francisco destacó la importancia que tiene para Mauricio la herencia del beato Jacques Désiré Laval durante la misa que presidió ante miles de fieles procedentes no solo de Mauricio, sino de las regiones cercanas también. Sabía que evangelizar suponía hacerse todo para todos. Aprendió el idioma de los esclavos recientemente liberados y les anunció de manera simple la buena nueva de la salvación, explicó el Papa durante la homilía. Le beatitudini sono come la carta d'identità del cristiano. Così, se qualcuno di noi si pone la domanda come si fa per arrivare ad essere un buon cristiano, la risposta è semplice. È necessario fare ognuno a suo modo quello che dice Gesù nel discorso delle beatitudini. In esse si delinea il volto del Maestro che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra vita, come ha fatto il cosiddetto apostolo dell'unità mauriziana, il beato Jacques Désiré Laval, tanto venerato in queste terre. L'amore per Cristo e per i poveri segnò la sua vita in modo tale da proteggerlo dall'illusione di compiere un'evangelizzazione distante e asettica. Sapeva che evangelizzare comporta farsi tutto a tutti. Imparò la lingua degli schiavi appena liberati e annunziò loro la maniera semplice la buona notizia della salvezza. Ha saputo radunare i fedeli e li ha formati ad intraprendere la missione e creare piccole comunità cristiane in quartieri, città e villaggi vicini, piccole comunità molte delle quali sono all'origine delle attuali parrocchie. Era sollecito nel dare fiducia ai più poveri e agli scartati, in modo che fossero i primi a organizzare e trovare risposte alle loro sofferenze. Y así llegamos al final de nuestro encuentro de cada semana. Estamos repasando juntos estas resonancias y las repercusiones del Papa Francisco en África. Exactamente, una de las resonancias más fuertes, de los puntos más fuertes, será también por la cercanía que tenemos con él. Estamos hablando del padre Pedro Opeka, que vive en Madagascar, es parte de este gran proyecto Ciudad de la Amistad, Acamasoa, y el Papa Francisco se llegó a visitar esta tierra de un argentino devenido en un habitante más de Madagascar. Además, un modelo de evangelización, pero además de desarrollo humano. El padre Opeka, un orgullo para los argentinos, y la cercanía del Papa Francisco también lo pone en el centro de la escena de todo el mundo. Y las invitaciones para seguir rezando, ¿no? El Papa habló de los inmigrantes, habló de la pobreza, de la discriminación, que son constantes en su misión, en su pontificado, y por las cuales también nos comprometemos a rezar. Comprometidos a rezar y a seguir siendo parte de este espacio, los invitamos la próxima semana aquí en Francisco a Diario.